Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Estoy súper emocionado porque tenemos muchísimo de qué hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman, un actor que, díganme ustedes, no deja a nadie indiferente. Hoy vamos a explorar un poco más allá de la pantalla, vamos a hablar de algunos rumores persistentes, algunas verdades a medias que circulan por la red y quién sabe, tal vez hasta descubramos algún secreto bien guardado que ha logrado esquivar los flashes y los micrófonos. Antes de que empecemos a desentrañar este entramado de información, si eres nuevo por aquí, te invito cordialmente a suscribirte al canal. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana sobre tus celebridades favoritas, las últimas tendencias de belleza que están arrasando, destinos de viaje que te robarán el aliento y muchísimo más. Así que no te lo pierdas. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por estar aquí y por todo el apoyo incondicional que me brindan. Significa el mundo para mí. Su entusiasmo es mi mayor motivación. Ahora sí, entremos en materia de lleno. Can Yaman. Uf. Un nombre que resuena con fuerza, no solo en Turquía, sino en cada rincón del mundo. Un hombre que ha conquistado corazones con su innegable talento, su carisma arrollador y, seamos honestos, su innegable atractivo físico que lo ha convertido en un icono. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa perfecta que ilumina cualquier alfombra roja y esos ojos cautivadores que parecen contar mil historias? ¿Qué se esconde tras las cámaras, lejos del glamour y los focos? Durante años Can Yaman ha estado en el centro de la atención mediática, no solo por sus exitosas series de televisión que han batido récords de audiencia, sino también por su vida personal, que, como suele suceder inevitablemente con las celebridades, a menudo se convierte en un foco constante de especulación y chismes, alimentando portadas y titulares. Hemos escuchado rumores de romances apasionados, de peleas intensas en los sets de grabación, de exigencias extravagantes y caprichosas. Un verdadero culebrón digno de la mejor telenovela. Pero ¿cuánto de todo esto es verdad, hechos contrastados y verificables, y cuánto es simple invención, exageración o incluso malintencionada difamación? Vamos a intentar separar el grano de la paja. Uno de los aspectos más comentados y analizados de la vida de Can Yaman es, sin duda, su vida amorosa. Se le han atribuido romances con varias de sus compañeras de reparto, y cada vez que se le ve cerca de una mujer, ya sea en un evento público o en una simple cena, los rumores se disparan a la velocidad de la luz. ¿Recuerdan cuando se le vinculó sentimentalmente con Demet Özdemir durante las grabaciones de la exitosísima serie Erkenci? La química en pantalla era innegable, palpable en cada escena, y muchos fans suspiraban con la romántica idea de que su amor trascendiera la ficción y se convirtiera en una realidad. Sin embargo, aunque ambos han mantenido una relación cercana, amistosa y profesional, nunca se confirmó un romance oficial, dejando a los fans con la miel en los labios. Pero la historia no termina ahí, ni mucho menos. Después de su explosivo éxito con Erkenci, Can Yaman se convirtió en un fenómeno global, un ídolo de masas que traspasó fronteras. Se mudó a Italia, un país que lo recibió con los brazos abiertos, donde siguió trabajando en diferentes proyectos que consolidaron su carrera internacional, expandiendo su base de fans a nuevos territorios. Allí conoció a Diletta Leotta, una famosa y carismática presentadora deportiva italiana, un rostro muy conocido en la televisión italiana. Su relación fue intensa y apasionada desde el principio, un torbellino de emociones, y durante un tiempo parecían la pareja perfecta, destinada a estar junta. Se les veía juntos en eventos de alto standing, en viajes exóticos y románticos, compartiendo momentos de felicidad en las redes sociales, mostrando su amor al mundo. Incluso se habló de compromiso, de planes de boda y de una vida juntos. Pero de repente, como un castillo de naipes, todo se derrumbó. La ruptura fue repentina e inesperada, y como suele suceder en estos casos, estuvo llena de rumores, especulaciones y versiones contradictorias. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas asfixiantes, de celos enfermizos. Un verdadero drama digno de una ópera italiana. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y donde empiezan las teorías. ¿Por qué? ¿Qué pasó realmente entre Can Yaman y Diletta Leotta? ¿Cuál fue la verdadera razón de su ruptura? Algunos aseguran con cierto aire de conspiración, que la relación fue una estrategia de marketing cuidadosamente planeada,
una forma de impulsar la carrera de ambos, aumentando su visibilidad y atrayendo la atención de los medios. Otros, en cambio, con una visión más romántica, creen que realmente estuvieron enamorados, que su amor fue genuino y sincero, pero que la presión de la fama, las expectativas del público y la constante intromisión en su vida privada terminaron por destruir su relación, asfixiándola hasta la muerte. La verdad, como suele suceder en estos casos complejos, probablemente se encuentre en un punto intermedio, un equilibrio entre ambas versiones. Es probable que ambos se sintieran atraídos el uno por el otro, que existiera una conexión real entre ellos, pero también es posible que fueran conscientes del impacto mediático de su relación y que la utilizaran, de forma más o menos consciente, en su beneficio, potenciando su imagen pública. Pero no todos son romances y rupturas en la vida de Can Yaman, aunque estos sean los temas que más titulares acaparan. También ha habido momentos de tensión, polémicas y controversias que han puesto a prueba su imagen pública. Se le ha criticado por su actitud en el set, por sus supuestas exigencias y por algunas declaraciones controvertidas que han generado debate. Algunos lo tachan de arrogante, egocéntrico y prepotente, mientras que otros lo defienden a capa y espada, asegurando que es simplemente un hombre apasionado, perfeccionista y comprometido con su trabajo, que se exige al máximo y que no tolera la mediocridad. Una de las polémicas más sonadas, que generó una gran controversia, fue cuando se le acusó de acoso sexual durante una entrevista. Después de una serie de preguntas relacionadas con su trabajo en una serie, una periodista, en un tono un tanto provocador, le preguntó si su libido era responsable del éxito de la serie, sugiriendo que su atractivo físico era el principal factor de su popularidad. Su respuesta fue un tanto ambigua y fue interpretada por muchos como una falta de respeto hacia la periodista, como una insinuación inapropiada y sexista. Este incidente generó una ola de críticas en las redes sociales, donde se le acusó de machismo y de objetificar a las mujeres, y puso a Can Yaman en el ojo del huracán, dañando su imagen pública. Sin embargo, Can Yaman también ha demostrado ser un hombre generoso, solidario y comprometido con las causas sociales. Ha participado en numerosas iniciativas benéficas, y ha utilizado su fama y su plataforma para concienciar sobre diferentes problemas sociales, dando voz a los que no la tienen. Ha apoyado a organizaciones que trabajan con niños enfermos, que luchan contra la pobreza y la exclusión social, que promueven la educación y que defienden los derechos de los animales. Y esto, sin duda, es algo que debemos reconocerle y valorar. Porque al final del día todos somos humanos y cometemos errores, pero también tenemos la capacidad de aprender de ellos, de pedir perdón y de hacer el bien, de utilizar nuestra influencia para ayudar a los demás y de construir un mundo mejor. Entonces, ¿quién es realmente Can Yaman? ¿Es el galán de telenovela, el rompecorazones empedernido, el hombre polémico y controvertido o el filántropo comprometido con las causas sociales? Creo que la respuesta es que es todo eso y mucho más. Es un ser humano complejo, multidimensional, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores, como todos nosotros. Es un hombre que ha vivido intensamente, que ha experimentado el éxito y el fracaso, la gloria y la crítica, y que ha aprendido a lidiar con la fama, la presión mediática y las expectativas del público. Y a pesar de todo, ha logrado mantener su esencia, seguir adelante con su carrera y reinventarse constantemente. Y ahora, después de este recorrido exhaustivo por la vida de Can Yaman, me gustaría saber su opinión sincera. ¿Qué piensan de él? ¿Creen que es un buen actor, que tiene talento y carisma? ¿Les gusta su personalidad, su estilo y su forma de ser? ¿Qué opinan de sus romances y polémicas? ¿Creen que ha sido juzgado injustamente o que se ha ganado su mala reputación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan ustedes. Su participación es fundamental para enriquecer el debate y para crear una comunidad de opinión informada y respetuosa. En resumen, hemos explorado la vida de Can Yaman más allá de la pantalla, adentrándonos en sus romances, polémicas y actos de filantropía. Hemos visto que es un personaje complejo, lleno de matices y contradicciones, un hombre que despierta pasiones y que no deja a nadie indiferente. Un hombre que, a pesar de la fama y la presión mediática, ha logrado mantener su esencia y seguir adelante con su carrera. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman. Recuerden que este es solo un análisis basado en información disponible públicamente, en rumores y especulaciones, y que la verdad completa solo la conoce el propio Can Yaman.
Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Les gustaría que hablara de otros actores o celebridades? ¿Qué temas les interesan más? Déjenme saber. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchas gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.